Buenos días, compañeros y profesor. Mi grupo conformado por Esteban, Isaac, Leiner y quien les habla Estefanía, les vamos a compartir un poco sobre el COVID-19, así como los aportes científicos de este y el impacto ético y social que ha tenido. La globalización hizo que un virus, en un primer momento, que parecía muy lejano, viajara de un lugar a otro en un periodo muy corto de tiempo. 3 meses después de que se reportara el primer caso en China, quien fue el país de origen de esta enfermedad, en noviembre del 2019, se registró en Latinoamérica su primer infectado en Brasil. La presión sobre los sistemas de salud llevó a los gobiernos a tomar medidas inéditas como fueron el uso de lavado de manos, el uso del tapabocas, distanciamiento social, para poder tratar de controlar esta propagación del virus. Y obligó a introducir cambios que incapacitaron profundamente en la forma de relacionarnos con la gente y la forma de educarnos y trabajar. La ciencia no quedó al margen de esto. Miles de científicos de todo el mundo comenzaron a trabajar de forma colaborativa sobre un mismo problema, que fue el virus, donde quedó demostrado que el rol fundamental del desarrollo científico y tecnológico en la sociedad fue la necesidad de su aporte para enfrentar la crisis sanitaria y contribuir en forma las decisiones ante la pandemia. El conocimiento científico fue puesto a prueba y en el ámbito local, que es donde se establecen las relaciones y por tanto surgen las dificultades relacionales, muchas conocidas por los estereotipos y prejuicios que tenemos hacia ciertos colectivos que convienen en nuestras ciudades, barrios, edificios y pueblos, etc. No hubo excepción. Desde el primer momento y atendiendo al llamado del gobierno nacional, se colocó a disposición la información de este virus para comunicar de manera eficaz y lograr mantener informada a toda la población acerca de los avances y ayudar a mantenerlo. Vamos a ver ahora unos aportes científicos. El aporte de la ciencia y tecnología e innovación frente a la crisis del COVID-19 se da en varios ámbitos. Aquí tenemos tres. El primero es en la investigación y desarrollo. Es para comprender la enfermedad, sus efectos en la población, las vacunas y medicamentos. Por segundo lugar, tenemos la gestión de insumos y equipos críticos, como los test de diagnóstico, ventiladores mecánicos y desarrollo de aplicaciones para el monitoreo y prevención. Y por último, en tercer lugar, tenemos la recuperación económica, con el desarrollo de plataformas digitales para la salud, educación y el trabajo a distancia, y también la transferencia tecnológica y reconversión industrial. Aunque parezca una eternidad, es muy poco tiempo para grandes desarrollos en investigación, y aún así se han logrado. Descifrar el genoma de un virus generalmente lleva meses e incluso años. Sin embargo, el 10 de enero del 2020, científicos del Instituto de Virología de Wuhan, dirigidos por el profesor John Zheng, publicaron la primera secuencia genómica del COVID-19. Después de analizar muestras nasales de pacientes infectados, posiblemente la pieza más crucial del rompecabezas, que es el código genético completo, revelaría exactamente qué era y cómo podía extenderse este virus. Ahora hablaremos un poco acerca de la secuenciación del genoma del COVID. Tan pronto como vieron la primera secuencia, supieron inmediatamente que era un tipo de coronavirus y que era 80% idéntico al SARS. Recordemos que el virus del síndrome agudo respiratorio severo, SARS, causó un brote en Asia entre 2002 y 2003, que infectó cerca de 8.000 personas y mató hasta 800. Los coronavirus son una gran familia de virus, cientos de ellos circulan entre animales como cerdos, camellos, murciélagos y gatos. El SARS-CoV-2, causante del COVID-19, es solo el séptimo coronavirus que se cree que saltó de otro animal a un ser humano. Todo esto responde a la primera pregunta que se hicieron los investigadores: ¿cómo es el genoma del COVID-19? La segunda pregunta que los investigadores se hicieron fue cómo poder diagnosticarlo, lo que conlleva aplicar pruebas y a comprender la forma en que se transmite el virus. Y la tercera pregunta fue cómo desarrollar vacunas contra él. Todo esto puede responderse con la genética, señalaron los investigadores. Investigadores alrededor de todo el mundo aseguran que hay pruebas abrumadoras
de que el virus se originó en un murciélago. Ellos dicen, en última instancia, esto comenzó en un murciélago. Sabemos que este es un virus completamente natural, porque hay muchos virus similares encontrados en los murciélagos, y también camellos, gatos y cerdos, como vimos anteriormente. Lo que no saben es cómo este virus llegó a los humanos. El investigador Christian Andersen, con doctorado de la Universidad de Cambridge y postdoctorado en la Universidad de Harvard, trabaja en el área de inmunología y microbiología. Su grupo investigativo ha estudiado otro coronavirus encontrado en un murciélago que era 96% idéntico al SARS-CoV-2, que es el causante del COVID-19. También han visto fuertes similitudes con otros virus que se encuentran en los pangolines, uno de los mamíferos más traficados en Asia. Ahora, se preguntan, ¿podría el virus haber saltado de un murciélago a otro animal intermediario como un pangolín, donde recogió algunas proteínas adicionales antes de saltar finalmente a un ser humano? Para los científicos, la investigación aún continúa. A medida que la pandemia avanzó, los científicos comenzaron a rastrear el virus de dos maneras. En el terreno, los investigadores conocidos como rastreadores de contactos comenzaron a rastrear y aislar a posibles infectados. Corea del Sur destaca como uno de los países más exitosos del mundo en contener el COVID-19. Gran parte de este éxito se ha atribuido a la capacidad del país para movilizar a un pequeño ejército de rastreadores de contactos, detectives entrenados para trazar las conexiones entre un caso positivo de COVID-19 y sus contactos recientes. Los rastreadores deben decidir quiénes deben recibir instrucciones para autoaislarse o, en algunos casos, si poner en cuarentena a todo un edificio o organización, como una oficina o un hospital o hogar de cuidados. Sin embargo, en otras partes del mundo, el virus continúa avanzando sin cesar. Para la comunidad científica se volvió vital rastrear el virus en todos los continentes. La respuesta a este problema radica en las pistas que quedan en el código genético del virus, desde que comenzó a replicarse y a propagarse. Aquí entramos en la segunda forma. De forma remota, otros expertos comenzaron a rastrear el código genético del virus para comprender qué tan rápido se estaba expandiendo por el mundo. Desde el descubrimiento del genoma del COVID, los científicos de todo el mundo han seguido analizando miles de muestras nasales, subiendo sus resultados a la plataforma GISAID, que es una de las pocas bases de datos de código abierto, en donde los científicos publican cada investigación que hacen acerca de este virus. Al secuenciar repetidamente el genoma miles de veces, a medida que se propaga, los científicos pueden rastrear mutaciones en el código genético, pequeños errores que ellos llaman errores tipográficos en la cadena de letras de este virus. Como un rastro de pistas dejadas por el virus, seguir secuencialmente una serie de mutaciones puede mostrar cómo este virus se está propagando a través de las fronteras. Por ejemplo, si una muestra tomada en Nueva York revela 3 mutaciones únicas y varias muestras de Wuhan también llevan esos mismos 3 errores tipográficos en su genoma, es muy probable que estos casos provengan de una sola transmisión. Al establecer posteriormente un cronograma de eventos, los expertos pueden comprender cuándo y cómo el virus saltó de Wuhan a Nueva York, con más de 37.000 muestras ahora secuenciadas de todo el mundo. La naturaleza devastadora e infecciosa del COVID ha sido revelada. Es posible que las personas no sepan cuándo o dónde se infectaron, pero los datos del genoma son mucho más confiables, dice la epidemióloga Emma Hopkirk, que trabaja con un grupo de científicos codificadores que extraen información clave de las decenas de miles de secuencias publicadas en GISAID, que es la página que vimos anteriormente, que publica estas informaciones acerca del COVID. Cuando se trata de contener el COVID-19, queda un gran problema: la capacidad absurda y única de este virus para moverse a través de una población. A veces desencadena hasta enfermedades mortales, pero con mayor frecuencia causando síntomas leves o a veces ningún síntoma. Investigar la propagación silenciosa del COVID entre individuos sin síntomas es extremadamente difícil. Sin embargo, de una pequeña aldea rural en el norte de Italia surgió una pieza importante del rompecabezas, lo cual se explicará mi compañera Estefanía a continuación. La primera muerte en Italia de COVID-19 tuvo lugar en el pequeño y aislado pueblo de Bo, hogar de alrededor 3.000 personas.
Tan pronto como se anunció la primera muerte del país, las autoridades locales aislaron a toda la aldea y comenzaron a hacer pruebas repetidamente a todos los residentes, independientemente de si mostraban síntomas o no. Científicamente, esto creó una oportunidad única, con 3.000 personas sometidas a pruebas repetidas mientras vivían en cuarentena. Liderando la investigación estuvo el microbiólogo local Enrico Laveso. Enrico explica que el hallazgo más importante de su estudio fue la propagación silenciosa del virus. La cantidad de personas que dieron positivo pero que tuvieron síntomas leves o ningún síntoma fue alarmante. Los estudios de Enrico mostraron que más del 40% de las personas que portaban el virus ni siquiera eran conscientes de que estaban infectados o de que podrían estar infectando a otros. Este es un gran problema para contener un virus tan infeccioso. El grupo de Enrico fue uno de los primeros en establecer la escala de los casos asintomáticos. Desde entonces, otros estudios han establecido estimaciones de hasta el 70%. Otro descubrimiento sorprendente de la investigación italiana fue que de 3.000 aldeanos, ni un solo niño menor de 10 años dio positivo. Enrico explica, no estamos diciendo que los niños no puedan infectarse, esto ha sido demostrado por otros estudios, pero el hecho de que al menos una decena de ellos vivían con personas infectadas pero no estaban infectados es extraño y necesita más investigación. La razón principal por la que el COVID-19 continúa avanzando sin cesar es porque, en comparación con otros coronavirus, parece capaz de infectar a un gran número de personas, que involuntariamente ayudan al virus a propagarlo aún más. Pero, porque este virus es tan único en su capacidad de causar una gama tan amplia de síntomas, desde una tos leve hasta dificultades respiratorias potencialmente fatales, y según los resultados del profesor Enrico, ¿por qué los niños se verían menos afectados? A continuación le daremos respuesta a estas preguntas. Los científicos han descubierto que el virus ingresa al cuerpo humano enganchándose a unos receptores específicos que se encuentran en la superficie de las células, conocidos como AC2. Scripps Research en Estados Unidos, el laboratorio del profesor Michael Farzan, fue el primero en descubrir el receptor AC2 durante el brote de SARS en 2003. Sin embargo, como explica Michael, el problema con los AC2 es que existen en todo el cuerpo, dentro de la nariz, los pulmones, los intestinos, el corazón, los riñones y el cerebro. Esta gran extensión de los AC2 es la razón por la cual el COVID-19 causa una gama tan amplia de síntomas, desde una infección en la nariz que conduce a una pérdida del sentido del olfato, hasta una inflamación en los pulmones que causa una tos severa. Comúnmente, la mayoría de los virus son buenos para propagarse o son buenos para causar enfermedades graves. El COVID-19 es más peligroso porque es bueno para ambas cosas. Al infectar las vías respiratorias superiores, la nariz y la parte superior de los pulmones, la inflamación causa tos y estornudos, que propagan rápidamente el virus. Mientras tanto, infectar las vías respiratorias inferiores puede causar problemas respiratorios graves y potencialmente mortales. La evidencia sobre si los niños tienen más o menos probabilidad de transmitir el virus que los adultos sigue sin estar clara. El profesor Michael dice que los científicos ahora tienen evidencia de que los niños, quienes representan menos del 2% de los casos de infectados, tienen menos receptores AC2 en los pulmones inferiores en comparación con los adultos. Esto significa que los niños serán menos propensos a la enfermedad, al menos al desarrollar el tipo de neumonía grave que los adultos han experimentado. Sin embargo, tienen una gran cantidad de receptores en la parte superior de los pulmones, es decir, que todavía serán capaces de transmitir el virus a otras personas. A continuación, presentaré algunos avances científicos que se han logrado por el COVID-19. Técnica con radiofrecuencia para el tratamiento pulmonar. Profesionales en el campo de la física médica de la Universidad Nacional de Ingeniería han logrado desarrollar una prometedora tecnología. Esta técnica involucra la radiofrecuencia para el tratamiento curativo pulmonar que podría resolver definitivamente los casos severos de COVID-19, utilizando energía electromagnética producida por un sistema sensibilizador por radiofrecuencia, con campos sintonizados de manera no invasiva. Telas anti-COVID, propiedad antiviral. El laboratorio Nelson Labs de Estados Unidos ha validado las propiedades antivirales del COVID-19 de los textiles funcionalizados con nanopartículas de óxido de cobre. Dado que las prendas de vestir pueden servir como un medio de transporte y contagio del virus, esta tela, con propiedades virúcidas,
Recordemos que un virucida es cualquier agente físico o químico que desactiva o destruye virus, y propiedades antimicrobianas serían de mucha utilidad para ser usadas en la fabricación de indumentaria del personal de la salud, así como para los policías, militares y personal de limpieza, a fin de evitar más contagios y propagación del COVID-19. Ventiladores mecánicos controlados a distancia. Varias empresas han introducido innovaciones para reducir la exposición de los trabajadores de la salud al virus. Uno de los más recientes proviene de Medtronic. Medtronic envió a los hospitales una actualización de sus ventiladores que les permite ser controlados de forma remota desde el exterior de la sala de aislamiento. ¿Qué ventaja nos brinda esto? De esta forma, los trabajadores de la salud ya no necesitan ir de una cama a otra y estar expuestos varias veces al virus durante un mismo turno. Además, los valores críticos como la frecuencia y la cantidad de aire se pueden ajustar individualmente para cada paciente, adaptando el tratamiento. Diagnóstico ultra rápido. Las ventajas de estas pruebas es que son portátiles, son fáciles de realizar con un mínimo de equipamiento adicional o pasos de preparación complicados, son más económicas que las pruebas estándar de laboratorio y proporcionan resultados mientras esperas, es decir, en minutos. Existen dos tipos de pruebas, las pruebas moleculares o conocidas como pruebas PCR y las pruebas de detección de antígenos. Las pruebas moleculares se encargan de detectar el material genético del virus. Se usan hisopos largos o cortos que se introducen en la nariz o la boca. Además, también se puede salivar en un tubo para producir una muestra de saliva. ¿En qué caso se toma la prueba molecular? Pues la pueden tomar personas que presenten o no síntomas. ¿Cuánto tiempo toma obtener los resultados? Dependerá del lugar donde te la hagan. En algunos lugares te la dan después de algunas horas, pero si la muestra la llevan a algún laboratorio podría tardar entre 3 y 10 días. Se necesita otra prueba después de esta. Esta prueba es muy precisa y generalmente no requiere repetirse. La segunda prueba es la de detección de antígenos. Esta prueba se encarga de identificar las proteínas del virus. Se usan hisopos largos para tomar una muestra del fluido de la nariz. ¿En qué caso se toma la prueba de detección de antígenos? Personas que presenten síntomas de menos de 11 días o personas que no presentan síntomas, pero tuvieron un contacto estrecho con algún contagiado no más de 11 días. ¿Cuánto tiempo toma obtener el resultado? El resultado te lo pueden dar en cuestión de 10 a 15 minutos o en cuestión de horas, dependiendo de dónde te realices el test. ¿Se necesita otra prueba después de esta? Los resultados positivos suelen ser muy precisos, pero si el resultado es negativo, sería necesario confirmarlo con una prueba molecular. La vacuna. El tiempo para desarrollar una vacuna toma entre 5 y 10 años. Pero la vacuna del COVID fue creada, por decirlo de alguna forma, en tiempo récord, ya que tomó alrededor de un año. Básicamente, las vacunas nos ayudan a crear anticuerpos y que de esta forma el cuerpo aprenda a protegerse contra el COVID-19 sin tener que contagiarnos. Actualmente, muchas empresas y entidades que han desarrollado esta vacuna, como por ejemplo la Moderna y Pfizer, que tienen un porcentaje de efectividad del 95%. También está la de Johnson & Johnson, cuyo porcentaje de efectividad es del 72%, y la AstraZeneca con un porcentaje de efectividad del 70%. Pero bueno, ¿por qué es importante la vacuna o vacunarse? Las vacunas reducen el riesgo de que las personas se infecten por el virus que causa el COVID-19, incluidas sus variantes. Actualmente se habla mucho de la variante Delta y la variante Mu. Si te contagias al estar vacunado, no vas a sufrir la forma grave de la enfermedad. Por tanto, te va a ayudar a evitar una hospitalización o muerte por COVID-19. Además, reduce el riesgo de que las personas propaguen el COVID-19. Esta ventaja de acá está muy ligada a la primera, ya que si menos personas se contagian al vacunarse, va a haber menos personas que puedan propagar el virus. Ahora, la profunda crisis social, sanitaria y económica provocadas por la pandemia han llevado a que la lucha contra el COVID-19 cuente con inversiones millonarias y con el incansable trabajo de miles de científicos en todo el mundo. Así, claramente, va a haber un impacto ético y social. A continuación, mi compañero Isaac les hablará sobre el impacto ético. En tiempos de crisis de cualquier tipo se toman decisiones radicales. Estas generan consecuencias y manifestaciones
en la vida de las sociedades. Entonces planteamos estas preguntas. ¿Los gobiernos tomaron las decisiones correctas frente a la pandemia? En el contexto actual, se permite ver de forma más clara los males que aquejan y la necesidad de enfrentarlos. Particularmente en Colombia se presentan casos de baja inversión en investigación. Colombia ocupa el puesto 7 de ranking de América Latina. Baja inversión en desarrollo e investigación, ocupando también el puesto 10 del ranking de América antes de la pandemia, tomando de referencia el 2018. También los bajos implementos médicos contra el COVID, casos de equipos de protección como guantes, mascarillas médicas, respiradores, batas, entre otras, una de las problemáticas que no solo se vive en Colombia, sino en todo el mundo, que ha costado la vida de personal médico y pacientes. La medida de confinamiento. Se implementaron medidas sanitarias y de confinamiento por parte de gobiernos con el fin de contener este virus, pero esto ha ocasionado consecuencias económicas, problemas mentales y de salud. En consecuencia, nos preguntamos si el gobierno está haciendo lo correcto. Un ejemplo claro es el gobierno de Brasil, al mando del presidente Jair Bolsonaro, que no implementó el distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarilla, donde hoy en día es el segundo país de muertos, es el segundo país del mundo con más muertos por COVID, teniendo un récord histórico de muertos diarios de 3.251. Y ahora tenemos preguntas post-COVID. Con el tiempo se volverá a la normalidad. ¿Cómo organizar la vida de la sociedad para que estén en condiciones para enfrentar nuevas pandemias? ¿Cómo se desarrollarán las relaciones entre estados? Requiere un juicio ético y decisiones para enfrentar la crisis económica mundial. Instituciones internacionales advierten el crecimiento del hambre, de nutrición, pobreza y desigualdades. Poco a poco ha aumentado la brecha entre la alta sociedad y la media, pero el COVID lo ha vuelto exponencial. Por ello nacerán multiplicadas expresiones de protesta y diversidad de movimientos sociales. Un ejemplo claro de las relaciones entre estados post-COVID es la relación entre Estados Unidos y China. Estados Unidos se refiere al COVID-19 como el virus de Wuhan. En cambio, China alega la posibilidad de que el virus fuese introducido en aquella región por un grupo de militares estadounidenses, lo cual ha creado más tensiones y rumores de guerra. Un ejemplo claro es Australia, al cancelar el contrato de la adquisición de submarinos franceses para la Marina. En su lugar los ha comprado a Estados Unidos y nació una nueva alianza entre Estados Unidos, Australia y las Islas Británicas, a lo cual China reaccionó con estas palabras: aquella alianza ha socavado de manera grave la paz y estabilidad regionales, intensificó la carrera armamentística y socavó los esfuerzos internacionales de no proliferación nuclear. A continuación, mi compañero Leine presentará sobre el impacto social del COVID. El impacto en la sociedad. El impacto social del COVID-19 en el mundo y en nuestro país ha sido y será siendo muy fuerte, ya que como sociedad nos tocó cambiar radicalmente nuestros hábitos cotidianos, como lo eran ir a las escuelas, centros comerciales, trabajo, etc. Enfrentamos una emergencia de salud pública en un país con una economía en desarrollo, pero frágil y sin capacidad económica para afrontarla. Estos nuevos cambios trajeron consigo problemas en la economía. La pandemia actual afectó seriamente la desigualdad social, en donde el desempleo se ha convertido en una enfermedad para millones de personas. En Colombia, el 23% de familias que en el año 2019 tenía para sus 3 comidas diarias, en estos momentos solo logra garantizar 2, y en ocasiones únicamente le alcanzan para 1. En la salud mental, factores asociados a la presencia de la pandemia, tales como el miedo a contraer el virus, frustración, falta de contacto con amigos, compañeros de trabajo y familia, falta de espacio personal, pérdidas económicas y familiares, contribuyeron en el impacto psicológico. Salud física. Debido al tiempo que pasamos en casa, hubo un aumento en muchos casos en la alimentación sin el acompañamiento de actividad física,
por lo cual la tasa de obesidad va en aumento. En el trabajo, en materia de teletrabajo, en promedio, solo el 26,6% del empleo formal de la región puede realizar su trabajo desde casa, con una variación significativa entre países. Además, el teletrabajo también tiene un impacto diferenciado en las mujeres, debido a la injusta división sexual del trabajo y su excesiva carga de trabajos no remunerados de cuidado y labores domésticas. Hay trabajos que se pueden hacer relativamente desde casa, como el de los contadores, maestros, etc. Pero aquellas personas que trabajan en tiendas, son agricultores o carpinteros, necesitan seguir yendo a su lugar de trabajo. Y es aquí donde viene la pregunta. ¿Sigo yendo a trabajar y estoy más propenso a un contagio o me quedo en casa desempleado y sin generar ingresos para los gastos necesarios de un hogar? El contagiarse es algo al que todos estamos propensos, hasta por el medio ambiente, pero cuando es otra persona la que está contagiada, ya sea por no cuidarse o por contagiarse sin querer y no lo sabe y asiste así hacia el lugar de trabajo, nos deja a todos expuestos a un posible contagio. El no contagiarnos no solo depende de nosotros, sino también de las personas que nos rodean. Estamos propensos aún si nos cuidamos, ya que intervienen terceros o superficies y lugares, y más aún aquellos que tienen que ir a un lugar a laborar. Por ahí dicen, si trabajo, me puedo contagiar y contagiar a mi familia, lo que puede llevar, en el peor de los casos, que alguno de nosotros muera. Pero si no trabajo, entonces ¿cómo alimento a mi familia y cubro otros gastos? En la educación, en tanto, con respecto a la teleeducación, existen aún importantes problemas de conectividad, falta de acceso a equipos y conexión a Internet, que dificultan la educación a distancia en la región. En los países con menores niveles de conectividad, menos del 20% de los estudiantes pertenece a un hogar con conexión a Internet. Según datos del Observatorio Regional de Banda Ancha, ORBA, de la CEPAL, existe en la región una alta desigualdad en la conectividad digital. La condición económica, educación y ubicación geográfica limitan el acceso a la conectividad y las brechas de acceso entre los hogares de más altos y bajos ingresos son significativas. De esta forma, el acceso a plataformas digitales, por ejemplo, el teletrabajo, no son asequibles para toda la población. La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia las desigualdades en nuestras sociedades y la fragilidad social, económica y ambiental de nuestro mundo. Por ello, se deben fortalecer los sistemas de reducción de riesgo, de desastres y repensar la preparación y respuestas ante desastres, teniendo muy en cuenta a las comunidades y las personas más vulnerables. La nueva normalidad. Nos tocó adaptarnos a las medidas para así evitar la propagación del virus, tales como son confinamiento, distanciamiento social, uso del tapabocas. Medidas que fueron y son cuestionadas. Los gobernantes anunciaban confinamientos sin brindar ayudas necesarias a los más vulnerables. Debido a la falta de recursos, las personas se veían obligadas a salir de casa, por lo cual no podían cumplir con el confinamiento. Muchas personas se niegan al uso del tapabocas, ya que creen que el COVID es una mentira. Es lo que argumentan. Muchas de las alternativas que se tomaron por la necesidad y que fueron eficaces se mantendrán en los siguientes años, como lo son la medicina en casa. Debido a la saturación del sistema de salud y el riesgo de contagio que representaba un hospital, los centros de salud se vieron obligados a implementar la medicina en casa, que ya se utilizaba, pero su demanda aumentó. En los años venideros será utilizada para llegar a aquellas zonas de difícil acceso y para consultas que no sean de primera necesidad. Trabajo en casa. Debido a los confinamientos, las empresas se vieron obligadas a implementar el trabajo en casa para no perder su economía
Esta es una alternativa que seguirá en los próximos años, ya que beneficia en muchos casos tanto a las empresas como a los empleados. Contrario a lo que mencionamos anteriormente, esta es una de las cosas positivas. Por ejemplo, una persona de la provincia que trabaja como contador en una empresa en la ciudad se tenía que desplazar tomando varios medios de transporte para poder llegar al trabajo. Con una buena conexión y equipos tecnológicos, esta persona podría realizar su trabajo desde casa. Se estará ahorrando ese dinero del transporte, viéndose reflejado en más ingresos. Compras por internet. Para no dejar perder la economía, la mayoría de centros de venta implementaron las ventas virtuales, una alternativa que se mantendrá, ya que para los consumidores es más práctico este método de compra. Mientras tú realizas cualquier otra actividad, puedes comprar y así ahorras tiempo. Medicina natural, implementada principalmente por los pueblos ancestrales, pero tan efectiva como la medicina tradicional, comenzó a ser usada para contrarrestar el virus. En los hogares comenzaron a utilizar las llamadas tomas de plantas naturales, los aromatizantes naturales y los desinfectantes. Alternativas que debido a su bajo precio en muchos hogares se mantendrán. La vacunación y la sociedad. Desde que se comenzaron a gestar los primeros biológicos para contrarrestar el virus, se vieron fuertemente criticados por la rapidez en que fueron desarrollados, dudando de su efectividad. Muchas personas se niegan a la vacuna por temas de creencias culturales, religiosas, costumbres o mitos falsos. Esto ha traído consigo diferentes tipos de manifestaciones, debido a que muchos gobiernos quieren hacer obligatoria la vacunación, violando así los derechos humanos. Muchos de los pueblos ancestrales se niegan a recibir la vacuna, debido a que ellos implementan la medicina natural. Otras personas afirman que las vacunas están siendo experimentadas sobre nosotros, que en algún tiempo se accederán a vacunarse. Los mitos, donde muchos dicen que las vacunas traen un chip para así controlar a la humanidad, que las vacunas son un negocio, o simplemente no se quieren colocar la vacuna de algún laboratorio, por comentarios que escuchan, o ven por redes, sin investigar si son ciertos o no. A continuación, traemos esta serie de preguntas para debatirlas en clase. ¿Cuáles crees que fueron las ventajas y desventajas del COVID-19? ¿Estábamos preparados para enfrentar una pandemia como esta? ¿Cómo crees que se desarrollará la sociedad cuando la pandemia pase? ¿Podremos volver a la normalidad? Muchas gracias por la atención prestada.